Hola, yo soy Eric Pilamonga. Este es mi dibujo sobre la respiración celular y la fotosíntesis. Ambas se dan en la célula vegetal y estos dos mecanismos están estrechamente ligados ya que uno produce lo que el otro necesita para funcionar. En unos momentos pasaremos a la glucólisis. Comencemos con la glucólisis. Es la primera etapa de la respiración celular. Ocurre en el citoplasma de la célula y tiene como objetivo dividir una molécula de glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos. Primero comenzamos con la fase de inversión de energía, en el cual la célula necesita gastar energía para activar la molécula de glucosa. Se van a consumir 2 ATP y esta es la energía que se invierte al principio para fosforilar la glucosa. En la segunda fase tenemos la generación de energía. La molécula de glucosa se va a romper y va a comenzar a generar energía. Se van a generar 2 NADH más 2H a partir de 2 NAD. Estos se usarán para producir ATP más tarde en la mitocondria. Se van a producir 4 ATP a partir de 4 ADP mediante la transferencia de un grupo fosfato. Como ganancia neta tendremos 2 ATP porque se produjeron 4 pero se usaron 2 NADH más 2H y 2 piruvatos. Estos piruvatos entrarán a la mitocondria para continuar con el siguiente paso que es el ciclo de Krebs, mientras que los NADH también irán a la mitocondria para la cadena de transporte de electrones. El ciclo de Krebs es una etapa central en la respiración celular aeróbica y ocurre dentro de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Su propósito principal es completar la oxidación de los combustibles metabólicos y generar portadores de electrones de alta energía, NADH y FADH2, que se usarán para producir grandes cantidades de ATP en la siguiente etapa, la fosforilación oxidativa. El piruvato tendrá que convertirse en acetil-CoA en un proceso de transición en el cual se va a liberar una molécula de dióxido de carbono y se va a reducir un NAD a NADH más H. El ciclo comienza con una molécula de 4 carbonos llamada oxalacetato. El acetil-CoA se combina con el oxalacetato para formar una molécula de 6 carbonos. A lo largo del ciclo ocurren 2 descarboxilaciones, liberando 2 moléculas de CO2 y esto reduce a una molécula de 6 carbonos a una de 5 y luego a una de 4. Estas dos H representan la remoción de un par de átomos de hidrógeno de la molécula que está siendo procesada en el ciclo. Este proceso es una oxidación en el que se van a generar 3 moléculas de NADH a partir de NAD, una molécula de FADH2 a partir de una FAD y una molécula de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Después, la molécula de 4 carbonos se reorganiza y oxida para generar el oxalacetato, quedando listo para que otro acetil-CoA entre en el ciclo. Como resultado final del ciclo de Krebs, este va a producir 3 NADH más H, 2 dióxido de carbono liberados como desechos, un ATP y un FADH2. El NADH y FADH2 se dirigirán a la cadena de transporte de electrones para producir la mayor parte del ATP de la célula. Ahora, la cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Tiene dos fases interconectadas, la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP. El NADH libera sus electrones al complejo 1 y al hacerlo se va a oxidar a NAD más H. Los electrones entran a la cadena. El FADH2 también va a liberar sus electrones, pero al complejo número 2 y al hacerlo se va a oxidar a FAD más 2H. Y los electrones entran también a la cadena. A medida que los electrones son transferidos a lo largo de la cadena, 1, 3 y 4, la energía liberada se utiliza para bombear iones H desde la matriz hasta el espacio intermembranal. Esto crea un alto gradiente de concentración de H y una carga positiva en el espacio intermembranal. En el complejo número 4, los electrones son finalmente transferidos al oxígeno, que actúa como el aceptor final, y este se va a unir a 2 protones de la matriz para formar agua. Los protones acumulados en el espacio intermembranal regresan a la matriz a través de la ATP sintasa, moviéndose a favor de su gradiente de concentración. El flujo de estos protones impulsa la ATP sintasa para que añada un grupo fosfato al ADP y este genere un ATP. Ahora pasaremos a la fotosíntesis. Es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía de la luz solar en energía química, para luego usarla en la síntesis de azúcares. Primero, el fotosistema 2 absorbe la energía de la luz. Esta energía excita a sus electrones a un nivel superior. Para reemplazar estos electrones perdidos, el fotosistema 2 divide una molécula de agua en un proceso llamado fotólisis, en el que se van a liberar oxígeno y se generan protones que se añaden al espacio tilacoidal. Los electrones excitados viajarán a través de una cadena de moléculas transportadoras que son PQ, complejo citocromo, y PC. El paso de electrones por el complejo citocromo bombea activamente más protones desde el estroma hasta el espacio tilacoidal. Luego, el fotosistema 1 vuelve a absorber luz para reexcitar los electrones que recibe. Estos electrones de alta energía son transferidos a la enzima NADP reductasa a través de la ferredoxisona. Esta enzima utiliza los electrones junto con protones del estroma para reducir el NADP más 2H a NADPH más H. Los protones acumulados en el espacio tilacoidal fluyen de vuelta al estroma a través de la enzima ATP sintasa y el flujo de protones impulsa la ATP sintasa para convertir el ADP más un fosfato en ATP. Los productos finales de estas reacciones luminosas, el ATP y el NADPH, serán utilizados para alimentar la segunda fase de la fotosíntesis, el ciclo de Calvin, donde se fija el CO2 y se produce glucosa.
El ciclo de Calvin comienza con 3 moléculas de ribosa 1,5-fosfato, una molécula de 5 carbonos que actúa como aceptor final. La enzima rubisco cataliza la reacción donde 3 moléculas de CO2 se combinan con las 3 rubilosa 1,5-bifosfato. Esta combinación inicial es inestable y se rompe inmediatamente para formar 6 moléculas de 3-PGA. Luego las 6 moléculas de 3-PGA se activan usando la energía de 6 moléculas de ATP que se convertirán en ADP. La molécula activada se reduce usando el poder reductor de 6 moléculas de NADPH que se convierten en NADP. Esta reducción produce 6 moléculas de G3P. De las 6 moléculas de G3P producidas, una molécula de G3P sale del ciclo para la producción de glucosa y otros compuestos orgánicos. Las 5 moléculas de G3P se reorganizan y se convierten nuevamente en las 3 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato iniciales, cerrando el ciclo. Esta regeneración requiere la inversión de 3 moléculas de ATP adicionales. Y con esto damos concluido todo el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.